Pensemos por un momento, en la última vez que compramos un teléfono móvil de estos de alta gama. Buf, duele en el bolsillo solo de pensarlo. Ya te digo. Sacamos la tarjeta, pagamos igual, no sé, 1.000 o 1.200 euros y abrimos la caja con toda la ilusión del mundo. Y el tema es que si desmontáramos ese aparato y pusiéramos en una balanza, pues el trocito de cristal de la pantalla, los gramos de aluminio de la carcasa, los metales de la batería. Sí, lo que es la materia prima pura y dura. Exacto, lo físico. Pues el valor real de esos materiales en el mercado, a ver, no llega ni a 30 euros. Qué locura, ¿verdad? Es tremendo. O sea, el resto de lo que estamos pagando es puro aire. Bueno, a ver, aire no. Es el diseño, es el software, la reputación de la marca, las patentes, la experiencia de uso en sí, todo eso. Y fíjate que me parece un punto de partida perfecto para esta inmersión profunda que vamos a hacer hoy. Porque ese contraste tan brutal entre el coste del material y el precio final que pagamos es la prueba palpable de que las reglas del juego han saltado por los aires. Totalmente. Hay unos apuntes maravillosos de Tom Peters, que ya sabemos que es una voz fundamental en todo el tema del management moderno, y él dice que estamos inmersos en una revolución empresarial de un calibre que la humanidad solo experimenta una vez cada 2 siglos. O sea, tela. Una vez cada 200 años. Madre mía. Tal cual. No es que estemos en una época de cambios rápidos y ya está. Es un cambio tectónico en la propia definición de dónde reside el valor de las cosas. Claro. Y ese empuje de la tecnología, sumado a esto de la inmediatez de la aldea global, pues está forzando a todas las empresas a reinventarse. O te reinventas o desapareces. Y un poco esa es la brújula de nuestro análisis de hoy. Ujú. Vamos a meternos de lleno en un trabajo de Daniel Blanco, que es un experto y consultor súper destacado en temas de calidad y estrategia, a través de su artículo que se llama Nuevas estrategias en tiempos de cambio. Un texto interesantísimo, por cierto. Mucho, porque su tesis es, digamos, un mapa para que las organizaciones esquiven ese estancamiento y aprendan a moverse en esta revolución. Y todo arranca asumiendo esto que decíamos del móvil, ¿no? El fin de la era de los materiales y la coronación absoluta de los intangibles. Eso es. A ver, históricamente el foco de toda la industria estaba puesto en la famosa curva de la experiencia. Sí, el producir más barato, hacer millones de tornillos idénticos para que el coste por unidad bajara al mínimo. Y el que hacía más ganaba. Claro. Pero hoy esa batalla o la tienes perdida de antemano o se queda relegada a los eslabones más, digamos, más bajos de la cadena de valor. El verdadero margen de beneficio de una compañía moderna ahora se nutre de cosas como su gestión del conocimiento, Ujú. de la credibilidad de sus líderes y de esa capacidad constante de los equipos para adaptarse a lo que venga. O sea, el tamaño de tu empresa ya no te garantiza sobrevivir. Claro, lo cual nos lleva de cabeza al terreno de la innovación. Que, a ver, a estas alturas, innovación parece una palabra comodín, ¿no? Se abusa de ella en cualquier reunión corporativa. Sí, totalmente. Ya pierde hasta el sentido. Exacto. Pero las fuentes que estamos manejando hoy hilan muy fino en este sentido. La innovación, ya sea una mejora así como muy silenciosa y progresiva, o una disrupción total de esas que rompen el mercado, De las que lo cambian todo de un día para otro, sí. eso es. Pues es el único recurso que no se devalúa. Pero el artículo de Daniel Blanco subraya una paradoja que me parece fascinante. Y es que el mercado actual no premia la innovación por lo compleja que sea técnicamente. Para nada. Premia la sencillez de uso. O sea, que sea increíblemente fácil de usar. Y ese matiz es crucial, porque, a ver, existe una inercia en la tecnología que empuja siempre a los ingenieros a añadir más botones, ¿verdad? Sí, más funciones, menús ocultos, cosas así. Eso es, hacerlo todo súper complejo, pero el usuario final huye en eso despavorido. El triunfo absoluto de los grandes servicios de hoy en día es que te ocultan la sala de máquinas. Al consumidor solo le importa que el sistema fluya, que no requiera esfuerzo, no le interesa cuántos cientos de servidores hay detrás de la pantalla, ni lo complejo que es el algoritmo. Claro, pero conseguir que algo sea tan intuitivo por fuera requiere un esfuerzo interno titánico. Yo siempre pienso en la metáfora del cisne, ¿no? Ah, muy buena, sí. Tú ves al cisne deslizarse por el lago con una elegancia espectacular, súper tranquilo, pero debajo del agua, o sea, está pedaleando como un loco, a un ritmo frenético para mantenerse así.
Y claro, aquí es donde la estructura de la empresa tradicional empieza a crujir por todos lados. Porque, ¿cómo diseña un monstruo corporativo lleno de burocracia, de firmas, de departamentos, algo que sea realmente ágil y sencillo para el cliente? El escenario es abandonar el modelo del dinosaurio jerárquico. Para gestionar esa complejidad de la que hablas y responder rápido, el artículo aboga por una descentralización radical. Vale, descentralización. O sea, la idea es coger la gran corporación y fragmentarla en unidades mucho más pequeñas e independientes. A ver, entiendo la teoría, pero vamos a bajarlo al barro. Porque decir descentralizar suena fantástico en un PowerPoint, pero en la vida real implica trocear departamentos enteros. Es un jaleo. Es un jaleo, sí, pero es necesario. Implica que cada una de esas nuevas unidades se enfoque exclusiva y únicamente en sus fortalezas, en sus competencias centrales. Fuera lo que no aporta valor. Exacto, eliminando todo lo accesorio. Y claro, al ser células más pequeñas y ligeras, pueden acercarse muchísimo más a sus propios clientes y a sus proveedores. Curiosamente, fíjate, el autor menciona que esta necesidad de especializarse ya la vislumbró hace más de un siglo Henri Fayol con el fayolismo. Ah, sí, sí. Pero el salto cuántico de verdad, el salto de ahora, es el modelo de la organización dual, que es un concepto que popularizó John Kotter. Sí, ese concepto de Kotter me pareció uno de los pilares más potentes del artículo. Propone que las empresas, que mantengan su jerarquía de toda la vida por un lado, pero que a la vez creen una estructura paralela operando al mismo tiempo. ¿Eso es? Es decir, el departamento de finanzas, el de recursos humanos o logística, siguen a lo suyo, con sus jefes y sus normas, para que el día a día no se hunda. Para que paguen las nóminas a fin de mes, básicamente. Claro, lo básico. Pero a la vez, en paralelo, se teje otra red distinta. Lo que Kotter define como una redarquía. Redarquía. Qué buen término. Es fantástico. Es como un sistema nervioso paralelo, mucho más orgánico, más fluido, que se pone por encima del esqueleto jerárquico de siempre. Y esta redarquía no tiene el lastre de la burocracia del día a día. Su único trabajo es mirar hacia afuera, explorar, detectar amenazas, cazar oportunidades y, en definitiva, diseñar el futuro. Pero, a ver, espera, porque aquí veo un conflicto monumental. Si tienes a la jerarquía clásica intentando mantener el orden, que no se gaste de más, y de repente tienes a esta redarquía paralela saltándose las normas para innovar súper rápido. Ya, chocan. Es una receta para el desastre, claro. El choque cultural entre el jefe tradicional de la planta y el explorador de la redarquía tiene que ser épico. ¿Cómo evitas que la empresa se parta por la mitad? Es que el riesgo de que todo salte por los aires es real. Y por eso las fuentes abordan esto dándole una vuelta completa al papel de la alta dirección. Vale. La gerencia central ya no puede ser el policía que vigila a qué hora entra cada empleado y qué hace en cada minuto. Su nuevo rol es ser el pegamento. El pegamento. Exacto. Se convierten en una especie de director de orquesta. Tienen que asegurar que estas dos estructuras, la tradicional y la redarquía, compartan un mismo propósito y una misma base de conocimiento. No evitas el caos dando órdenes a gritos, lo evitas haciendo que la información circule de forma transparente entre ambas partes. Claro. Y para que esa redarquía funcione, para que esas unidades no se queden paralizadas esperando el visto bueno del gran jefe, pues el tipo de trabajador tiene que cambiar también de forma radical. O sea, el oficinista clásico que va de 9 a 5 a calentar la silla y a que le digan qué botón apretar, pues no encaja aquí. No encaja para nada. Y esa es la gran transición en temas de talento. Las organizaciones ágiles lo que buscan desesperadamente es lo que el texto llama el trabajador emprendedor. Trabajador emprendedor. Suena intenso. Lo es. Se trata de buscar perfiles que tengan un nivel de compromiso, de iniciativa y de visión del negocio que hasta hace poco pues solo tenía el dueño de la empresa. Es el famoso concepto del empowerment, ¿no? Del empoderamiento. Que seamos sinceros es una palabra que se ha vaciado muchísimo de significado. Totalmente. Ha perdido todo el sentido. Claro, hoy en día muchas empresas te dicen que te empoderan porque ponen un futbolín en la sala de descanso o porque te dejan elegir la marca del café. Sí, o ir en zapatillas los viernes. Exacto. Pero el artículo de Daniel Blanco es súper tajante sobre lo que implica un empoderamiento de verdad. Y oye, da un poco de vértigo. Da vértigo porque implica ceder poder de verdad, y eso a las estructuras de toda la vida les aterra. Empoderar no es preguntarle la opinión al empleado de vez en cuando, es darle autonomía real para tomar decisiones en su día a día. Decisiones con peso. Claro,
Implica que puedan manejar presupuestos, que tengan contacto directo con el cliente sin pasar por 5 filtros y que conozcan a fondo los números y la estrategia de la empresa. La analogía que me viene a la cabeza para quienes nos escuchan es como dar las llaves del coche. A ver, Si yo contrato a alguien para un puesto importante, no puedo sentarlo en el asiento del copiloto y dejarle que solo elija la música mientras conduzco yo. Darle las llaves significa decirle, oye, este es el destino, este es el dinero para la gasolina, ahora ponte al volante tú y apáñatelas con los atascos que haya por el camino. qué buena imagen. Es que es tratar al empleado casi como si fuera un colaborador externo independiente, exigiéndole pero respetándole igual. Totalmente. Pero claro, siguiendo con tu ejemplo, para que esa persona no estrelle el coche a la primera de cambio, el modelo te exige 2 cosas que no son negociables. Cuéntame. La primera es el entrenamiento continuo. No le puedes soltar las llaves si no le has enseñado a conducir, no. No puedes exigir responsabilidad sin dar las herramientas para asumirla. Y la segunda, que a veces es la que más cuesta, es el apoyo incondicional de los jefes. Clave. Claro, si este trabajador emprendedor toma una decisión un poco atrevida para solucionar un problema urgente de un cliente y luego viene el jefe y le echa una bronca monumental porque no ha seguido el protocolo, pues se acabó el modelo. El empoderamiento se muere ahí mismo. Se acabó el invento, totalmente. Ahora, si empezamos a funcionar con estas células independientes, con gente que actúa casi como emprendedores dentro de la propia nómina, pues el esquema tradicional de tener a 500 personas fijas en un edificio de lunes a viernes, como que pierde sentido, ¿no? Parece algo del siglo pasado. Completamente obsoleto. Y aquí el texto propone un esquema supervisual para entender cómo organizar a todo este talento nuevo. Hablan de la organización tipo trébol. Es un modelo conceptual que redefine por completo quién está dentro y quién está fuera de la empresa. El objetivo es ganar toda la flexibilidad posible, pero sin perder tu identidad corporativa. Pues vamos a diseccionar ese trébol, hoja por hoja. La primera hoja sigue siendo el núcleo duro, ¿verdad? Sí, el núcleo de toda la vida. Son los empleados fijos, la plantilla esencial que custodia, digamos, el conocimiento crítico y las ventajas de la compañía. O sea, ninguna empresa inteligente subcontrata su cerebro principal. Lógico. Pero a partir de ahí la cosa se vuelve más líquida. Eso es. La segunda hoja es la red de colaboradores y especialistas externos. Hablamos de talento súper especializado que la empresa ni necesita ni se puede permitir tener contratado todo el año. Vienen, hacen lo suyo y se van. Exacto. Entran para un reto concreto, inyectan toda su experiencia, cobran por el proyecto y hasta luego. Y a esto le sumas una tercera hoja, que es una fuerza laboral mucho más flexible o temporal, pensada para absorber los picos de trabajo o hacer tareas más rutinarias. Vale, o sea que ahí ya tienes una estructura que aguanta súper bien los baches y las crisis. Pero hay un paso más que menciona el artículo y que a mí me parece una genialidad. La cuarta hoja del trébol. Ah, sí. Es que esta es la mejor. Lograr que el propio cliente haga parte del trabajo de la empresa. Involúcralo en la operativa, tal cual. O sea, hacer que el consumidor trabaje gratis en tu proceso. Y lo vemos todos los días sin darnos cuenta, fíjate. El ejemplo más típico es esa enorme tienda de muebles sueca, ¿no? Claro, claro. Tú vas, buscas el mueble en el pasillo del almacén, lo metes en el carro, lo metes en tu coche, te lo llevas a casa y lo montas tú con una llave Allen. Has hecho el trabajo del mozo de almacén, del transportista y del carpintero. Exactamente. O las cajas estas de autopago en los supermercados, que cada vez hay más. Las empresas han rediseñado el proceso para que nosotros hagamos tareas que antes hacían sus empleados. Y lo curioso es que muchas veces nosotros, como clientes, percibimos que eso es mejor, porque vamos más rápido o tenemos más control. Es fascinante, la verdad. Pero bueno, si este trébol ya suena rompedor, las fuentes van un paso más allá y hablan de un modelo aún más extremo. La organización al estilo estudio de Hollywood. Ese es ya el nivel Dios de la agilidad. Imagínate cómo funciona la industria del cine hoy en día. Los estudios de Hollywood ya no tienen en plantilla a 5.000 carpinteros, cámaras, guionistas o actores. Mantienen a 4 ejecutivos en un despacho. Eso es. Tienen un núcleo directivo minúsculo. Y cuando deciden dar luz verde a una película, pues montan un super equipo de profesionales independientes de primer nivel, que vienen de todas partes del mundo. Trabajan a destajo con presupuestos bestiales durante los meses que dura el rodaje y el día del estreno, adiós muy buenas. Se desmantela el equipo por completo y cada uno se va a hacer otra película con otra productora.
Es la agilidad llevada al extremo más absoluto. Te permite adaptarte a lo que pide el mercado casi en tiempo real y sin arrastrar unos costes estructurales gigantescos. Claro, es brillante. Pero, y aquí viene el gran pero, tiene una contrapartida que seguro que quienes nos escuchan ya están viendo venir. La memoria institucional. Bingo, la pérdida de conocimiento. Si tú tienes a todo tu talento entrando y saliendo constantemente, montando y desmontando equipos, ¿dónde se queda el cerebro de la empresa? ¿Cómo evitas tener que inventar la rueda otra vez o cometer los mismos fallos en el siguiente proyecto? Porque si el conocimiento es el nuevo rey, el modelo Hollywood parece un colador. O sea, se te escapan todas las lecciones por los agujeros. Y ese es el mayor dolor de cabeza de las empresas modernas. La respuesta de las fuentes a este dilema es que tienes que convertir la gestión del conocimiento en una infraestructura absolutamente crítica. Como si fuera la red eléctrica de la empresa. Exactamente. La tecnología tiene que ser el sistema circulatorio que una a todas esas piezas temporales. De hecho, citan a Peter Drucker, que ya lo advertía hace tiempo. Él decía que el éxito depende de capturar las pequeñas ideas y hacer que fluyan libremente por toda la red de la organización. Vale. Pero ojo con esto de hacer que la información fluya. Porque la línea entre estar bien informado y estar sepultado bajo una avalancha de correos que no te importan es muy fina. Totalmente de acuerdo. Muchas empresas piensan que gestionar el conocimiento es poner a 40 personas en copia en un email. Y eso no es fluir, eso es paralizar la empresa por exceso de ruido. Claro, es que es una distinción vital. El ruido ahoga cualquier toma de decisiones. Gestionar el conocimiento de verdad significa que tienes a la gente adecuada en primera línea, hablando con el cliente, y que cuando aprenden algo nuevo, eso se archiva y se clasifica de tal manera que cualquier otra parte de la estructura pueda encontrarlo fácil, si lo necesita. Sin intermediarios. Sin burocracia. Si un equipo en Madrid descubre una estrategia de ventas que funciona increíblemente bien, el equipo de Barcelona o de México tiene que poder entrar en el sistema, encontrar esa táctica y replicarla. No hace falta mandar alertas rojas a toda la compañía. O sea, un repositorio útil y accesible. Vale. Pues pongámonos en el escenario ideal. Imaginemos que una empresa consigue hacer todo esto de lo que hemos hablado. Monta su organización dual perfecta, tiene empleados súper empoderados, maneja el trébol y el modelo Hollywood sin perder conocimiento. O sea, tienen una maquinaria imbatible sobre el papel. A nivel estructural serían perfectos. Exacto. Pero aquí, Daniel Blanco guarda un as en la manga en su análisis. Resulta que toda esta superingeniería corporativa se puede caer a pedazos si el producto final o el servicio le resulta frío o robótico al cliente que lo va a usar. Y aquí es donde entramos en el mundo de los intangibles más profundos que existen. La emoción. La emoción. La emoción como parte del servicio. El artículo hace referencia a las famosas leyes de la simplicidad de John Maeda, y una de las reglas de oro de Maeda es que la emoción no es un extra, es parte innegociable de lo que ofreces. Hoy en día, que un producto funcione bien a nivel técnico ya se da por hecho, se exige desde el minuto 1. Pero si no logras conectar emocionalmente con la persona, pues eres irrelevante, eres uno más. Y hay un punto aquí que me dejó asombrado. Porque cuando buscas inspiración para crear esa conexión emocional, el texto no te manda a estudiar a los gigantes de Silicon Valley ni a las grandes startups tecnológicas. ¿Qué va? No. Te manda a mirar la frutería de tu calle, la tienda de barrio de toda la vida. Porque es ahí donde está la maestría del servicio personalizado de verdad. Piensa en ese vínculo que tienes en la panadería de debajo de tu casa. Entras y ya saben cómo te gusta el pan, te preguntan por los niños, hay una calidez que es genuina. Pues ese nivel de lealtad emocional es lo que las multinacionales matarían por conseguir. Claro, porque es una conexión humana, un entusiasmo que, por mucho algoritmo que tengas, no lo puedes falsificar. Es imposible simularlo bien, ¿eh? Es un reto colosal. O sea, ¿cómo consigues escalar la pasión? ¿Cómo haces que una multinacional enorme transmita la misma cercanía que el panadero de tu barrio? Y aquí entra en juego otro referente genial que citan, Seth Godin y su concepto de la vaca púrpura. Grandísimo libro. Buenísimo. Godin insiste en que para crear algo que de verdad enganche, que sorprenda al mercado, necesitas ponerle pasión real. Porque tú puedes automatizar casi cualquier proceso, puedes hacer que un robot envíe correos, pero no puedes automatizar el entusiasmo genuino.
Y yo creo que esa es la mejor síntesis de todo este mapa teórico que hemos repasado, sea la descentralización, la redarquía, el talento flexible, el flujo de conocimiento. Todo eso es, digamos, la carrocería del coche. ¿Es necesario? Sí. Pero el motor, la gasolina que mueve todo eso, tiene que ser una cultura de empresa basada en la inteligencia emocional, en confiar en tu gente y en ponerle pasión real. Sin motor no vas a ningún lado. Exacto. Y esa combinación es la única forma de sobrevivir en este estado de cambio constante. Es lo que el autor llama, y me encanta la frase, aprender a competir al borde del caos. Al borde del caos. Es una expresión brutal. O sea, ilustra perfectamente cómo tienes que estar hoy en día. Siempre alerta, súper adaptable, haciendo malabares al borde del precipicio. Y para cerrar toda esta inmersión, me gustaría recuperar una advertencia súper provocativa que lanza Peter Drucker y que está en las fuentes. A ver, cuéntanos. Drucker dice textualmente que la suposición más probable es que ninguna de las teorías de negocios que nos funcionan maravillosamente hoy siga siendo válida dentro de 10 años. Buf. Es un guantazo de realidad increíble. Te deja pensando, ¿eh? Sí, es un golpe bajo a la arrogancia que tienen muchas empresas. Te obliga a estar incómodo siempre, a cuestionar todo lo que das por seguro. Si asumes que tu estrategia estrella de hoy estará caducada en una década, pues ya tienes el primer paso dado para adaptarte al cambio constante. Exactamente. Y de ahí la tremenda utilidad de analizar trabajos como este de Daniel Blanco. Su experiencia como consultor experto en calidad, en estrategia y en liderazgo nos da unas herramientas fantásticas para que cada uno diagnostique cómo están las cosas en su propia empresa. Desde luego. Así que, para la gente que nos oye y que quiera seguir tirando del hilo, que quiera bajar todo esto al barro de su día a día, les recomiendo encarecidamente que visiten su blog. Es dbcalidad.blogspot.com. De verdad es una mina de oro con reflexiones súper prácticas para mejorar en todo esto del liderazgo y la adaptación. Hay que pasarse por dbcalidad.blogspot.com. Totalmente recomendado. Y oye, para ponerle el broche de oro a esta idea de no dejar nunca de aprender y de no estancarnos, el artículo rescata una cita final de Sigmund Freud que es tremenda. A ver, ilumínanos. Dice Freud, ¿qué contraste tan molesto hay entre la inteligencia radiante de un niño y la débil mentalidad de un adulto promedio? ¡Qué bofetada! O sea, es un recordatorio buenísimo de que la rigidez, el conformarnos con lo de siempre, son el peor enemigo de cualquier profesional y de cualquier empresa. Parece que a veces la experiencia, los años en la oficina, nos matan esa curiosidad infantil de preguntar el porqué de las cosas, o de inventar soluciones locas. Eso es, nos volvemos cómodos. Pues sí. Así que, para quienes nos escuchan, la próxima vez que tengáis en las manos un producto rompedor o disfrutéis de un servicio que sea increíblemente fácil de usar, pensad en todo lo que hay detrás, en todo ese diseño descentralizado, en los equipos flexibles y en el conocimiento apasionado que está operando ahí, en la sombra, justo al borde del caos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Un placer.